Javier entró en la sala de profesores del Instituto San Pedro en Madrid con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Era su primer día como profesor de literatura. Y aunque había soñado con este momento durante años, la realidad lo golpeaba con fuerza. Llevaba un pin arcoíris discreto en la solapa de su chaqueta. Un símbolo sutil de su identidad que nunca había ocultado en su vida adulta. Pero apenas cruzó la puerta, las miradas se clavaron en él como cuchillos. «Mira eso», murmuró uno de los veteranos. Un hombre corpulento llamado Antonio, con una sonrisa sarcástica. «El nuevo viene con accesorios de moda». Javier fingió no oírlo. Pero el comentario se extendió como un reguero de pólvora. Al final del día, durante la reunión de bienvenida, el director, don Carlos, un hombre conservador de 60 años, lo llamó aparte. «Javier, esto es un colegio católico. Ese pin no es apropiado. Quítatelo o habrá problemas». Javier sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. «Es parte de quien soy, director. No molesta a nadie». Esa noche, al llegar a casa, Miguel, su pareja desde hace 3 años, lo esperaba con una cena preparada. Miguel era abogado. Un hombre pragmático de 30 años, con una carrera ascendente en un bufete prestigioso. «¿Cómo fue el día?», preguntó Miguel, besándolo en la mejilla. Javier se derrumbó en el sofá, contándole todo. «Me siento como si hubiera retrocedido 20 años. Pensé que en Madrid las cosas eran diferentes». Miguel lo abrazó. Pero en su mente bullían preocupaciones. Él mismo había ocultado su orientación en el trabajo por miedo a perder clientes. «Tal vez deberías quitártelo. Solo por ahora. No vale la pena el conflicto». Javier lo miró dolido. «Eso sería traicionarme a mí mismo». La tensión en casa creció esa noche. El primer crack en su relación aparentemente sólida. Al día siguiente, las cosas empeoraron. En el recreo, un grupo de alumnos mayores, influenciados por rumores de los profesores, comenzaron a burlarse abiertamente. «Profe, ¿vas a enseñarnos literatura o a darnos clases de diversidad?», gritó uno. Y las risas resonaron en el patio. Javier intentó ignorarlo, enfocándose en su clase sobre García Lorca, un poeta cuya vida había sido marcada por la represión. Pero dentro de él, el conflicto interno ardía. Recordaba su juventud en un pueblo conservador de Andalucía, donde su familia lo había presionado para ser normal. Su padre, un militar retirado, nunca aceptó su orientación. Y su madre, devota católica, rezaba por su salvación. Javier había huido a Madrid para estudiar, cortando lazos parcialmente. Pero el dolor persistía. Ahora, en este instituto, sentía que el pasado lo alcanzaba. Durante el almuerzo, Antonio se acercó con falsa amabilidad. «Oye, chico, no te lo tomes personal. Aquí las cosas son como son. Si quieres durar, adapta». Javier respondió con calma: «Adapto mi enseñanza, no mi identidad». Pero esa tarde, al salir, encontró su coche rayado con insultos homofóbicos.
Llamó a la policía. Pero el agente minimizó el incidente, cosas de chavales. No hay pruebas. Miguel. Al enterarse. Explotó. Te lo dije. ¿Por qué arriesgas todo por un pin? Javier sintió la traición en sus palabras. Porque si no lucho, ¿quién lo hará? Esa noche. Discutieron por primera vez en meses. Miguel argumentaba por la prudencia. Javier por la autenticidad. El amor entre ellos era real. Pero las grietas se ampliaban. Semanas después. La presión familiar se sumó al caos. Javier recibió una llamada de su hermana. Elena, quien vivía aún en el pueblo. Papá está enfermo. Javier. Quiere verte. Pero. Menciona tu estilo de vida. Javier viajó ese fin de semana, dejando a Miguel en Madrid. En la casa familiar. El ambiente era tenso. Su padre, postrado en cama, lo miró con ojos cansados. Hijo, ¿por qué insistes en eso? La familia sufre por ti. Javier explicó su vida. Su relación con Miguel. Pero su madre interrumpió, es pecado. Javier. La sociedad no lo acepta. El debate se volvió acalorado. Con Javier defendiendo su derecho a ser feliz. No elegí esto. Pero lo acepto. ¿Por qué no podéis vosotros? Regresó a Madrid herido, cuestionando si valía la pena el aislamiento. En el instituto. Las cosas escalaron. Un padre de familia, enterado del PIN, exigió una reunión. No quiero que mi hijo sea influenciado por eso. El director, presionado, le dio un ultimátum a Javier, quítatelo o renuncia. Javier se negó. Pero internamente dudaba. ¿Era egoísta? ¿Ponía en riesgo su carrera por un símbolo? Miguel, viéndolo sufrir, comenzó a cuestionar su propia cobardía. En una cena con amigos. Uno de ellos, abiertamente gay, lo confrontó, tú ocultas todo. Miguel. ¿Cómo esperas que Javier luche solo? Miguel se sintió culpable. Pero el miedo a perder su posición lo paralizaba. La crisis alcanzó un punto crítico cuando el instituto enfrentó problemas financieros. El edificio necesitaba reformas urgentes. Y el fondo público se había agotado. Rumores de cierre circulaban. Javier, en secreto, había heredado una suma considerable de un tío lejano. Un hombre gay que había vivido oculto toda su vida. Con ese dinero, Javier creó un fondo anónimo para salvar escuelas en riesgo, incluyendo San Pedro. Nadie lo sabía. Ni siquiera Miguel. Mientras el director anunciaba la posible clausura en una asamblea, Javier luchaba con su decisión. ¿Revelar su identidad como donante? Eso expondría todo. En casa, Miguel propuso mudarse a Barcelona, donde las cosas eran más liberales. Empecemos de nuevo. Pero Javier se negó, huir no resuelve nada. La tensión entre ellos creció. Con Miguel sintiendo que Javier priorizaba la lucha sobre su relación. Una noche, tras una discusión feroz, Miguel salió dando un portazo. Javier se quedó solo, cuestionando si su amor resistiría. Miguel caminaba por las calles de Madrid bajo la lluvia,
arrepintiéndose de sus palabras. Había acusado a Javier de ser imprudente. Pero en realidad, envidiaba su coraje. Él mismo había crecido en una familia liberal. Pero el mundo profesional lo había moldeado en un hombre cauteloso. Como abogado especializado en derechos civiles, defendía causas ajenas. Pero la suya propia la guardaba en el armario. Al volver a casa esa madrugada, encontró a Javier dormido en el sofá, con el pin aún en su chaqueta. Lo cubrió con una manta, sintiendo un amor profundo mezclado con miedo. Al día siguiente, en el bufete, un cliente conservador hizo un comentario homofóbico casual. Miguel calló. Pero por primera vez, sintió asco de sí mismo. Decidió confrontar su hipocresía. Llamó a Javier: tenemos que hablar. Te apoyo. Pero necesito tiempo. Javier, ¿exhausto?, aceptó. Pero la distancia emocional crecía. En el instituto, la humillación se intensificó. Antonio organizó una broma en la sala de profesores, un cartel con caricaturas ridiculizando a Javier. Los demás rieron nerviosamente. Pero nadie lo defendió. Javier lo arrancó en silencio. Pero el daño estaba hecho. Un alumno, Pablo, un chico de 17 años confundido con su propia sexualidad, se acercó después de clase. «Profe, ¿es verdad lo que dicen? ¿Cómo lo manejas?». Javier vio en él su yo joven y decidió ser honesto. «Es duro. Pero ser tú mismo vale la pena». Pablo asintió. Pero al día siguiente, sus padres lo sacaron de la clase, alegando influencia negativa. El director citó a Javier: «Estás causando divisiones. Renuncia o te despido». Javier, al borde del colapso, consideró ceder. Pero esa noche, Miguel lo sorprendió. «Voy a salir del armario en el trabajo. Por ti». Javier lo abrazó. Pero dudaba: «¿Estás seguro? Podrías perder todo». Miguel respondió: «Perderte sería peor». La presión familiar de Javier resurgió con una visita sorpresa de su padre. El hombre, aún débil, llegó a Madrid exigiendo: «Deja esa vida. Hijo, vuelve a casa». Javier lo confrontó: «Papá, amo a Miguel. ¿Por qué no lo aceptas?». El debate duró horas, revelando el miedo del padre a la sociedad. «En mi época, nos mataban por menos». Javier entendió el trauma generacional, pero no cedió. Su padre se fue decepcionado, dejando a Javier con un vacío. Mientras, el instituto al borde del cierre. El director buscaba donantes desesperadamente. Javier, en secreto, transfirió fondos del suyo, salvando el colegio. Pero cuando Antonio descubrió el pin en una foto antigua del tío de Javier, esparció rumores: «El nuevo es un pervertido. Como su familia». La traición dolió. Pero Javier decidió actuar. En una asamblea, confrontó al director: «Despídame si quiere. Pero no ocultaré quién soy». Miguel, inspirado, reveló su orientación en una reunión de bufete. Algunos colegas lo apoyaron. Otros no. Y perdió un cliente importante. El precio fue alto: estrés, miradas,
Pero se sintió libre. Al contárselo a Javier, su relación se fortaleció temporalmente. Sin embargo, un conflicto ético surgió. Miguel defendía un caso contra un activista LGBT acusado falsamente. Pero su jefe le pidió manipular evidencia para ganar. ¿Es negocio?, dijo. Miguel dudó. ¿Traicionar sus valores por la carrera? Javier lo presionó. Si lo haces, ¿qué diferencia hay con los que nos oprimen? Miguel rechazó, perdiendo el ascenso. El sacrificio unió más a la pareja. Pero Miguel resentía secretamente el costo. La sociedad madrileña, con sus avances en derechos LGBT, contrastaba con bolsillos conservadores como el Instituto. Javier recibió apoyo de algunos padres progresistas. Pero la mayoría callaba. Un evento escolar, una feria cultural, se convirtió en campo de batalla. Antonio sabotajeó la presentación de Javier, cambiando diapositivas para ridiculizarlo. El público rió, humillando a Javier públicamente. Él se mantuvo firme, hablando de tolerancia. Pero al salir, colapsó en lágrimas en brazos de Miguel. ¿Vale la pena?, preguntó. Miguel respondió, sí. Porque cambias vidas. Pablo, el alumno, lo contactó en secreto. Gracias, profe. Me ayudaste a aceptarme. Eso dio fuerzas a Javier. Pero el alto trago era evidente. El clímax se acercaba con la revelación inminente. El director anunció que un donante anónimo había salvado el instituto con una inyección de fondos. La alegría fue general. Pero Antonio, celoso, investigó. Descubrió que el fondo pertenecía a Javier, a través de documentos públicos. En lugar de gratitud, lo usó para atacarlo. El dinero viene de un homosexual. ¿Queremos eso? El rumor se extendió, dividiendo al personal. Algunos defendieron a Javier. Otros lo condenaron. El director, pragmático, lo llamó, si es verdad. Gracias. Pero el PIN causa problemas. Javier explotó, salvó su escuela y aún me juzga. El conflicto interno de Javier alcanzó su pico, revelar todo y arriesgar más rechazo. O mantener el anonimato. Miguel enfrentaba su propia crisis. Tras rechazar el caso ético, su jefe lo marginó. Un colega le ofreció un soborno para cambiar de opinión. Miguel lo denunció. Pero fue acusado de deslealtad. En casa, confesó a Javier, podría perder mi licencia. Javier lo apoyó. Pero sintió culpa, es por mí. Miguel negó, es por ser honesto. Su relación, probada por fuego, se profundizó. Pero las dudas persistían. ¿Podían sobrevivir a tanta presión? Una cena familiar con los padres de Miguel. Liberales en teoría. Reveló hipocresía. Apoyamos los derechos. Pero en público. ¿Sé discreto? Miguel los confrontó, no. Soy gay y amo a Javier. La familia se dividió. Con su madre llorando por el qué dirán. En el instituto, una protesta estudiantil surgió. Pablo y otros alumnos defendieron a Javier, portando pins arcoíris. Antonio los reprimió. Pero el director intervino. Javier,
Inspirado, decidió revelar su donación en una reunión. Sí. Salvé la escuela. Y soy gay. Si eso les molesta. El problema es suyo. El silencio fue ensordecedor, seguido de aplausos mixtos. Antonio, furioso, renunció, pero no sin un último golpe, filtró detalles personales de Javier a la prensa local. Un artículo sensacionalista tituló, "Profesor gay compra silencio con dinero". La sociedad reaccionó, apoyo online. Pero acoso en persona. Javier recibió amenazas, forzándolo a considerar mudarse. Miguel, defendiendo a Javier legalmente, demandó al periódico por difamación. El proceso fue agotador, exponiendo su relación. En el tribunal, testificó, amar no es un crimen. Ganaron. Pero el daño emocional fue irreversible. Javier cuestionó su elección, ¿fue correcto exponernos? Miguel respondió, sí. Porque vivimos con verdad. Sin embargo, la traición de amigos cercanos dolió. Un compañero de Javier lo evitó, temiendo contagio social. La familia de Javier, enterada por noticias, llamó. Su madre suplicó, vuelve. Cambia. Javier colgó, cortando lazos definitivos. El precio, aislamiento. Pero libertad. La tensión culminó en una confrontación final. Antonio, despedido, enfrentó a Javier en la calle. Arruinaste todo con tu agenda. Javier replicó, tú arruinaste vidas con tu odio. La pelea verbal escaló. Pero Miguel intervino, calmando. Antonio se fue derrotado, simbolizando el triunfo sobre el prejuicio. Pero el costo para Javier y Miguel fue alto, estrés, pérdida de amigos, carreras tambaleantes. Con el instituto salvado y la verdad al descubierto, Javier y Miguel reconstruyeron su vida. Javier fue promovido a coordinador de diversidad, implementando programas contra la discriminación. Pablo, ahora abierto, se convirtió en aliado. Miguel abrió su propio bufete enfocado en derechos LGBT, atrayendo clientes progresistas. Su relación, forjada en el fuego, se fortaleció. Celebraron un aniversario discreto en un parque de Madrid, recordando el camino recorrido. Pagamos caro. Pero valió, dijo Javier. Miguel asintió, por fin somos libres. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Javier soñaba con reconciliación familiar, pero su padre falleció sin perdón. En el funeral, su madre susurró, tal vez tenías razón. Fue un cierre agridulce. En sociedad, avanzaban. Pero retrocesos ocurrían, leyes debatidas. Protestas. Javier y Miguel se involucraron en activismo, pagando con tiempo y energía. Un día, un joven profesor nuevo llegó con un pin similar. Javier lo aconsejó, sé fuerte. El ciclo continuaba. Con esperanza. La historia de Javier y Miguel ilustra las batallas internas y externas de vivir auténticamente en una sociedad en transición. Ellos eligieron la verdad sobre la comodidad, sacrificando mucho. Pero, ¿fue la elección correcta? ¿O el precio demasiado alto para el cambio individual?